Estamos, amigos, de vuelta aquí en A las 10 y en breve vamos a tener, por supuesto, la conferencia de prensa que ha anunciado Solidaridad Nacional a propósito de esta decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que ha declarado improcedente la candidatura de Luis Castañeda Locio. También vamos a tener en nuestros estudios una interesante entrevista al especialista Arturo Alfaro Medina de la ONG Vida, quien ha lanzado una preocupante advertencia. Él ha señalado que podría escasear el agua en Lima y Callao si no se toma una serie de medidas de manera urgente en el más corto plazo. Eso vamos a tener a lo largo de esta hora informativa y a esta hora vamos a ver nuestros titulares. Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente la candidatura de Luis Castañeda Locio a la alcaldía de Lima por consignar datos falsos en su hoja de vida. El exalcalde tiene 3 días para apelar. Luis Castañeda afirmó que le quieren imponer arbitrariamente una tacha en referencia a la resolución que declara improcedente su candidatura. El presidente del Jurado Electoral Especial descartó presiones políticas. 3 delincuentes fuertemente armados asaltaron una agencia bancaria ubicada en la avenida Arica, en Breña. La policía logró detener a uno de los sujetos. Esta madrugada una pastelería fue consumida por un incendio en La Victoria. En medio de esta emergencia, una gatita intentó salvar a sus crías. La dueña de la casa de Chaclacayo, donde fue capturado Polo Lórtiga, denunció que el viudo de Edita Guerrero fue detenido violentamente y aseguró que solo estuvo en esta vivienda 2 días. Ahora vamos a ir con el desarrollo de la información. Largas colas y varios retrasos se registran todavía en el inicio del funcionamiento del corredor vial Tacna-Garcilaso-Arequipa de manera permanente. Los paraderos lucen llenos de pasajeros y gran parte de los usuarios mostraron su total y absoluta molestia, ya que varios buses pasan repletos. Algunas personas se han visto obligadas a juntarse en grupos y tomar taxi para llegar a tiempo a su centro de labores. Protransportes había informado que se pondrían 125 buses. Sin embargo, los usuarios tienen que esperar varios minutos en los paraderos. Ante estos hechos, el Ministerio de Trabajo tuvo que establecer 2 horas de tolerancia en los centros de labores de Lima Metropolitana. Bueno, y la puesta en marcha de este corredor azul implica que 59 empresas ya no van a poder pasar por esta vía. Vamos a ver. Oficialmente ha iniciado ya una de las fases finales de la etapa de prueba del corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa, conocido como TGA, con el funcionamiento ininterrumpido de los buses azules en esta vía troncal. A lo largo del mes de septiembre, y como se venía haciendo los fines de semana, el proceso formará parte de la marcha blanca, es decir, no se cobrará pasaje. Protransporte precisó que los buses circularán de domingo a jueves de 5 de la mañana a 11 de la noche, mientras que los viernes y sábado de 5 de la mañana a 2 de la mañana del día siguiente, por ser días con mayor demanda de pasajeros. Como se sabe, todos los otros buses de Lima y Callao que transitaban por dicha vía troncal ya no podrán hacerlo. De no cumplir la ordenanza, serán llevados al depósito, según se informó. Pero una vez más son los pasajeros quienes se mostraron presa de la incertidumbre. Hay demasiada gente, ¿no? Y los carros no pasan rápido, ¿no? No sé cómo será mañana, porque yo tomo esa línea, ¿no? Del azul. Pero bueno, vamos a... Los fines de semana es un poco problemático, me dice. Imagínate el fin de semana que no sale mucha la gente y mañana que todos trabajan, el colegio, no las universidades. A estas alturas, ¿usted está informado de cuáles son las rutas? ¿Cómo es que funciona esto? No, realmente nada. Se estima que a partir del 1 de octubre se empezará a cobrar por el servicio. Asimismo, a mediados de septiembre comenzarán las pruebas con las rutas alimentadoras. Y esta madrugada una pastelería fue consumida por las llamas en La Victoria. En medio de esta emergencia, una gatita intentó salvar a sus crías. Nada podía detener el paso de las llamas. Los gritos desgarradores de estas mujeres son porque ven que su negocio, una pastelería, está siendo devastada en cuestión de minutos.
otro lado, estaba la desesperación de los vecinos de la cuadra 11 de la avenida Prolongación Huamanga de la Victoria, ya que el fuego amenazaba con extenderse a las casas aledañas. Y ella ahí alquila, entonces es de hecho que se pone así desesperado porque está perdiendo todo su mercadería, pues, por eso está que se desespera. El mozo ayudó a abrir la puerta. En medio de la desgracia, fuimos testigos de una tierna escena, protagonizada por una gatita que se armó de valor e ingresó al local pese a las llamas, al parecer para rescatar a sus crías. Pasaron los minutos y el animal salió solo, abatido, completamente mojado y con las patitas quemadas. Por otro lado, los vecinos denunciaron que toda esta cuadra es una bomba de tiempo, debido a la existencia de una gran cantidad de negocios del mismo rubro que no cuentan con seguridad. Los dueños de la pastelería siniestrada prefirieron no declarar a la prensa. Somos solamente unos vecinos. Señora, pero ¿había alguien en la casa? ¿Había alguien, señora? ¿Había alguien dentro, señora? ¿Solo vendían ustedes pasteles nada más? No, no es de nosotros, es una conocida. Vecinos, estamos bien. Pero señora, ¿estaba sola la casa? ¿Estaba solo el local? ¿Estaban solos en ese momento ustedes? Usted revisa tu tita las casas, entonces tienen balones grandes. No sé cómo permite la municipalidad, porque este no es zona industrial, esta es zona de casa, de viviendas, y tuitos son negocios, tuititos. Fueron cerca de 10 unidades de bomberos los que se movilizaron al lugar de la tragedia. Obviamente hay balones de gas, hay conexiones de gas, pero bueno, ya la tenemos controlada, como le hemos dicho un momento. Hemos tenido que atacar por las azoteas de las casas vecinas para poder evitar que este incendio se propague a los demás negocios, ¿no? Un cortocircuito habría originado el incendio y se extendió rápidamente debido a la gran cantidad de material reciclable que había en su interior. Las pérdidas económicas son cuantiosas. Por fortuna, no hay víctimas que lamentar. Y esta madrugada también se registró un incendio en la cuadra 1 de la calle de las Pizzas en Miraflores. El letrero de una reconocida marca de gaseosas se habría recalentado con la potencia del reflector de luz, provocando el siniestro. El balcón de un local ubicado en el cruce de la avenida Diagonal, a unos metros del Parque Kennedy, también se vio comprometido. Transeúntes, que en su mayoría salían de los bares de la zona, entraron en pánico. El incendio fue controlado por los bomberos. Bueno, ahora vamos a ir en vivo hacia el Congreso de la República y se encuentra Jesús Reyes. Jesús, buenos días. ¿Cómo estás, Pilar? Buenos días. El tema aquí en el Congreso es sobre el congresista Amado Romero, el congresista nacionalista que, según un audio, habría pertenecido a las filas de Sendero Luminoso, y lo más grave es que, según el audio que se difunde en un medio local, este congresista le habría informado todo al entonces candidato a la República, a la presidencia de la República, el señor Ollanta Humala. Sin embargo, pese a todo, él postuló y, como sabemos, él es congresista actual. Ya las reacciones por algunos congresistas no se han hecho esperar. Estuvimos conversando con Johnny Lescano y también con la congresista fujimorista, la congresista Cecilia Chacón, quien manifestaba de que ya no le sorprende nada con lo que pasa en el gobierno de Ollanta Humala. Recordemos que también el ministro Daniel Urresti había anunciado que también tenía algunos problemas. Sin embargo, el presidente lo tuvo todavía como ministro del Interior, y ahora ocurre lo del popular Comeoro. Vamos a escuchar declaraciones de ambos congresistas, Pilar. Bueno, ya nada me sorprende, ¿no? El señor Urresti ha salido a decir de que el presidente sabía de su acusación, luego el señor Mayorga también de que el presidente sabía de sus relaciones con Interoil, por lo tanto el hecho de que el presidente haya sabido de que él era terrorista tampoco me sorprende, como tampoco nos debe de sorprender que el señor Diego García Sayán, defensor de terroristas, esté ahora como candidato ante la OEA. Entonces, ¿qué nos
puede sorprender realmente si es que tenemos estos antecedentes. Pero, o sea, el presidente tampoco ha salido a decir que él sabía de que estas personas estaban integrando su bancada, nada. O sea, bueno, insisto... de autocallarse el presidente, de protegerlos a ellos. Bueno, yo creo que estaré esperando que su esposa mande un tuit al respecto, ¿no? Él siempre le deja, al parecer, la cancha libre para que ella, que es la presidenta, pueda hablar sobre estos diferentes temas. No por nada la población tiene la sensación de que su falta de liderazgo es uno de los grandes problemas del país y que una de las grandes causas de la crisis económica actualmente. Por lo tanto, yo espero que él pueda responder, aunque, insisto, no me sorprende. Si nosotros vemos los antecedentes, podemos ver de que él ha llevado en sus listas en su primer discurso, porque no se olviden de que todos estos congresistas han sido electos en la primera etapa, cuando él todavía estaba muy ligado al chavismo, muy ligado a todas las políticas extremistas, tanto a la minería ilegal como a muchos grupos antisistema. Por lo tanto, no me sorprende a estas alturas de que eso para él no haya sido un problema. Que haya cambiado luego para ganar en la segunda vuelta todo su discurso, ha hecho pues que los que lo han acompañado al Congreso sean estos extremistas, exterroristas y demás personas que obviamente y lamentablemente lo acompañan a él en este gobierno. Insisto, ¿qué nos puede sorprender si el día de hoy el candidato a la OEA es justamente el señor Diego García Sayán, quien liberó terroristas, quien hizo a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le pagaran grandes sumas de dinero a las familias de los terroristas y a ellos mismos a través de indemnizaciones? Por lo tanto, no nos debe de sorprender realmente de que esto esté sucediendo. Lo lamento por el país y lamento sobre todo por aquellos peruanos que perdieron a un familiar, aquellos militares y policías que perdieron la vida, y a todos nosotros los peruanos que sufrimos años de terror que al señor Ollantumala parecen no importarle. Bueno, a ver, yo creo que esta confesión que hace el congresista Amado Romero de alguna manera tiene que explicarlo aquí en el Congreso, si sigue vinculado o no sigue vinculado a Sendero, porque Sendero se inmiscuye precisamente en departamentos donde hay mucha pobreza y en Madreos todavía hay problemas con la pobreza, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que decir el congresista es declarar si sigue o no vinculado a Sendero Luminoso, porque eso es delicado, no queremos más violencia en el Perú, eso tenemos que erradicarlo y no podemos permitir que Sendero esté representado también aquí en el Congreso, será gravísimo. Y el presidente de la República también tiene que dar una explicación, porque cómo se le pone a un parlamentario que estaba vinculado a las filas de Sendero Luminoso. Si sabía esto, ¿cómo se le incluye como candidato y permite que llegue al Congreso por Madre de Dios? Pero por eso no es la primera vez que sucede esto en el nacionalismo. Bueno, pero claro, por eso yo digo ahora tiene que haber algún tipo de explicación, porque son reiteradas las denuncias por las cuales llegan parlamentarios vinculados a la violencia. Y eso permite también de alguna manera darle la posibilidad de que se infiltren dentro del poder gente que está vinculada a Sendero, con representantes, de tal manera que yo creo que se necesita por parte del señor Romero una explicación, si sigue o no vinculada a Sendero, y el presidente de la República también que dé una explicación porque ha permitido que dentro del nacionalismo comience a filtrarse gente que a veces no lo hace públicamente, pero sí utiliza la representación o el poder de los parlamentarios para gestionar algunas cuestiones, que a veces no las vemos, pero se van gestionando. Eso es gravísimo. Por eso yo creo que debe haber una explicación de parte del congresista Romero y del mismo presidente de la República. Nosotros tenemos que rechazar contundentemente desde ahora que la violencia vuelva al país. Eso nos ha traído gravísimos problemas, muerte de ciudadanos sencillos y un grave problema y daño a la economía del Perú. ¿Cómo se puede definir este tema, congresista? Porque el parlamentario Romero admitió que tuvo esa conversación, pero ha tratado de minimizarla diciendo que solamente asistió a algunas reuniones como observador y luego se retiró de esas... No, pero cuando uno ya está ahí es parte del asunto. Yo no me puedo estar reuniendo con los senderistas y decir yo no soy parte, porque ellos saben que son fundamentalistas, ¿no? Tienen un grupos bien cerrados y para asistir a un grupo de Sendero, reuniones de Sendero,
tiene que ser más o menos muy simpatizante de esa organización, no podemos permitir, ¿no? Entonces yo creo que aquí tiene que rechazarse contundentemente ese tipo de intervenciones, pero explicaciones de parte del señor presidente y de parte del congresista Romero. Yo no creo que esto se pueda hacer una investigación quizás en la Comisión de Fiscalización o en otras instancias, pero sí, yo creo que de primera instancia debe haber una explicación contundente y más bien deslindar. Tiene que deslindar el congresista Romero si es o no parte de esa organización y del presidente, cómo se le ocurre a permitir convocar a personas que están vinculadas a Sendero Luminoso. Yo creo que él debe también dar una explicación sobre el particular, porque repito, no debemos darle ninguna ventaja a Sendero para que vuelva y regrese en el Perú, porque no les quepa ninguna duda que Sendero Luminoso sigue trabajando, ¿eh? No nos vemos acá, pero en los sectores pobres y en los sectores populares está bien infiltrado. Y eso hay que atacarlo desde las instancias del poder, no permitir que se filtre dentro del poder, dentro de las instituciones, pero también atacarlo obviamente atendiendo las necesidades del poder. ¿Cuál es su opinión sobre las palabras del presidente Ollanta en el 2009 cuando comparó a Miguel Guzmán como Robin Hood? Bueno, son declaraciones pues de los políticos infelices, porque Robin Hood pues no decapitaba ni a machetazos a gente humilde, al contrario, los defendía, pero Sendero Luminoso mataba a humildes campesinos, humildes policías y les quitaba sus armas. Entonces yo creo que esto hay que verlo con cuidado, pedir las explicaciones y luchar desde todo punto de vista para que los senderistas y la violencia no vuelva al país. Estamos cediendo mucho, ¿eh? Y hemos visto cómo los han soltado a los cabecillas senderistas que siguen trabajando con la fachada de la legalidad, siguen trabajando y los han puesto en libertad. Y no ha pasado nada, han reclamado un día y las autoridades no han rectificado esto hasta ahora. Y siguen en libertad, siguen trabajando, agarran poder, incluso están infiltrados dentro de algunos ámbitos políticos y eso no hay que permitirlo, hay que tomar las acciones correspondientes que puedan evitar el regreso de la violencia en el país. Bien, Pilar, ahí escuchamos a los congresistas Johnny Lezcano y Cecilia Chacón referirse al tema Amado Romero. Por otro lado, hace algunos minutos ya se encuentra en el salón de embajadores el ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez. Él va a asistir a esta comisión, como invitado a la Comisión de Relaciones Exteriores, para referirse sobre dos temas importantes a nivel mundial. La posición de nuestro país frente al conflicto en la zona de Gaza y también por la sanción que va a recibir Rusia luego de atacar al país de Ucrania. Esos temas son los que va a abordar el ministro Gonzalo Gutiérrez en los próximos minutos ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Bien, Pilar, es la información que te podemos brindar a esta hora del día aquí desde el Congreso de la República. Regresamos más adelante con mayores detalles sobre las declaraciones del canciller y también sobre el tema Amado Romero, el tema de Solidaridad Nacional, también de Castañeda, luego de que declararan improcedente su postulación y otros temas también de intereses. Claro que sí, Jesús, muchas gracias. Y ahora vamos a cambiar de tema. 10 muertos y cerca de 40 heridos dejó la caída de un bus interprovincial a un abismo en Moquegua, mientras un terrible accidente en Arequipa también dejó víctimas mortales. Terminaron aplastados por el bus interprovincial donde viajaban. Un total de 10 fueron las víctimas mortales que dejó la volcadura de este vehículo de la empresa Flores, que llevaba alrededor de 50 pasajeros. La tragedia ocurrió en el sector de Clemesía, a la altura del kilómetro 1170 de la Panamericana Sur. El chofer de la unidad de la empresa Flores Hermanos se despistó tras salir de un túnel en una zona de curvas, cayendo por la pendiente de más de 100 metros de profundidad. Ya venía raspando desde la curva, ya venía raspando el carro, ya venía raspando, o sea, parece que el freno se le ha vaciado porque ya sabía, el chofer sabía muy bien que el carro ya estaba madurado, ¿no? Sin embargo, no se descarta que una falla mecánica haya ocasionado la tragedia, pues el carro venía haciendo varias paradas durante el trayecto hacia Tacna. Tras la orden del fiscal, los cadáveres fueron llevados hasta la morgue. Los más de 35 heridos fueron llevados hasta el Hospital de Salud de Moquegua, donde vienen siendo atendidos.
De otro lado, en el distrito de Uchumayo, en Arequipa, otro accidente vehicular cobró la vida de 3 personas. Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos en la carretera Penetración. A un lado estaba el station wagon destrozado luego que diera varias vueltas de campana. Le habrán dado ¿cuántas campanas en el aire todavía? En el aire todavía. O sea, para evitar el choque por detrás, el pata quiso salir. Salió un poco y regresó nuevamente a su carril, quería regresar a su carril, pero dio una frenada y el neumático reventó. El único sobreviviente fue trasladado de emergencia al Hospital Honorio Delgado. Aún no se han logrado identificar a las víctimas. La policía está investigando para dar con las causas del accidente. Bueno, ya está con nosotros Arturo Alfaro Medina, él es de la ONG Vida y en realidad ya lo habíamos comentado hace unos minutos, ha dado una severa advertencia y es que el agua podría escasear aquí en Lima y el Callao. Arturo, gracias por estar nuevamente aquí en A las 10. Muchas gracias nuevamente por la invitación y compartir esos temas pues que son vitales para la población de Lima y Callao, ¿no? ¿Qué tan grave? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Es que el problema que todas estas décadas de crecimiento urbano de Lima y Callao, nos hemos prácticamente hecho dependientes de lo que pasa en la Sierra Central del Perú, ¿no? O sea, si no llueve en la Sierra Central del Perú... Un pequeño accidentito aquí en el estudio. Y es el cambio climático. Sí. Bueno, si no hay lluvias, no hay acumulación de aguas, entonces nos exponemos a una sequía. Entonces quedamos desabastecidos de agua, ¿no? Entonces, claro, y la lluvia no la podemos controlar. Así es. Claro. Por ejemplo, ya para este año el CENAMI ha predecido que iban a haber menos lluvias en la Sierra Central. Ello significa una menor acumulación de agua. Además que llueve 4 meses del año intensivamente en la sierra y ahí se tiene que acumular el agua suficiente que luego nos abastezca los siguientes otros 8 meses. Si no llueve, empieza la escasez y el suministro por horas. Entonces, ahí yo pienso que no se ha visto alternativas al suministro de agua para Lima y Callao para no sernos tan dependientes de la Sierra Central, ¿no? Ahora, esta agua no solamente es para consumirla nosotros en nuestras casas, también es el tema industrial, el tema del regadío. Así es, pero en Lima y Callao pues consumimos agua para esos temas, ¿no? El uso doméstico o comercial, el industrial y como señalas bien el de regadío. Entonces, todo lo que venga por la cuenca de los ríos Lorín, Rímac y Chillón, que son los que abastecen a Lima y Callao, sus aguas son utilizadas para estos 3 sectores. Si esta agua escasea, definitivamente van a priorizarla del consumo humano directo, pero al final dejas otras actividades también con escasez de agua. Algunas empresas tienen sus propios pozos y eso las ayudan, se autoabastecen, pero definitivamente si se dan estas situaciones de escasez, de falta de lluvias, como para este año se ha pronosticado que no van a haber las lluvias intensas de otros años, entonces vamos a tener problemas. Ahora, lo que yo he escuchado, pero no solamente desde hace unos años, sino hace tiempo, es que todos los gobiernos, a través de los diferentes presidentes, ministros, señalan que se van a hacer grandes obras para evitar que esto llegue, que no existe este problema de escasez de agua en Lima y Callao. Claro, pero las grandes obras son los túneles transandinos. O sea, los grandes túneles que traigan aguas de la vertiente del Atlántico hacia la vertiente del Pacífico. En este caso de Lima y Callao, son aguas de la provincia de Yauli y La Oroya, pasando Ticlio. Volvemos a la Sierra Central. Volvemos a la Sierra Central. O sea, soluciono trayéndome el agua de los pueblos del otro lado para acá. Ese es el objetivo, esa es la forma que se está haciendo, ¿no? Ya por inversión para noviembre de este año tiene un proyecto para traer aguas de la laguna de Pomacocha hacia la vertiente del Pacífico para Lima y Callao, pero hace poco estuve en una conferencia, una asamblea de la Federación de las Comunidades Campesinas de La Oroya que se oponían a esto. Porque ellos verán, ¿no? Me imagino que su recurso natural propio se les va de las manos si ellos tienen una serie de necesidades, o ¿por qué el malestar de ellos? Por lo que acabas de señalar, ellos también necesitan agua para su ganado, para su agricultura, para su abastecimiento también de agua potable, y al final dicen, oye, nuestra mejor agua, que es la de las lagunas de las alturas, se la llevan para Lima. Se va para los capitalinos. Y a nosotros, ¿qué nos dejan? Para los limeños. Así es, entonces hay un malestar. Entonces yo creo que ahí tiene ya que como política de Estado ver las ¿Pero qué hacer? Pero es que mira, alternativas se conocen de hace décadas. Por ejemplo, ahorita para los balnearios del sur se ha instalado una empresa privada que va a desalinizar el agua del mar para abastecerlos de agua potable. ¿Y esto es nuevo? No, esto se hace desde la década del 60, 70. Hay proyectos agrícolas en Ica, en Piura, que se abastecen para sus cultivos desalinizando el agua del mar.
Entonces no es una tecnología moderna, nadie está descubriendo la pólvora. Lo que pasa es que no hay planificación, ¿no? Ahora, yo lo que estaba revisando en la información que nos habías enviado era que de repente era necesario no un tributo, sino que parte de lo que uno paga en nuestros recibos de agua se destine para este tema. Sí, esto se le llama el pago por los servicios ambientales o por los servicios ecosistémicos. ¿Qué ocurre en otros países? ¿Se registra en otros países? Sí, efectivamente. Yo me acuerdo que de esto hablé en el año 2010 con el presidente de SUNAS. Hace 4 años. Hace 4 años, ¿no? De que sí, hay que implementarlo, hay que implementarlo. Qué linda idea, habrá dicho, maravilloso, espectacular. Sí, la quiso impulsar un economista ambiental, que estaba el presidente de SUNAS, salió y sigue el tema, se sigue viendo cómo se incrementa esto de las tarifas, que en mi opinión debe ser así, o sea, debemos de pagar nosotros en nuestra tarifa un pequeño porcentaje que contribuya con la conservación de los ecosistemas de donde viene el agua. Por ejemplo, ahorita hay un problema con esto del musgo que nos venden por aquí. ¿De dónde extraen el musgo? Lo extraen de las punas. Pero este musgo no está en las punas por gusto. Este musgo también capta el agua de rocío, la lleva a la napa freática, al subsuelo, y se van formando las fuentes de agua que luego también abastecen hacia abajo. Y están que se limpian las punas del musgo para que nuestros jardines se vean muy bonitos acá en Lima y Callao básicamente, y en jardines de otros lados del país, a costa de afectar esos ecosistemas. Entonces, no nos estamos dando cuenta, estamos con el cambio climático, hay menos nieves perpetuas, hay menos lluvias, ahora nos llevamos el musgo. Y nadie reacciona. Y nadie reacciona. Y las comunidades no ven un beneficio de que su agua se lleve para otro lado tampoco, ¿no? Ahora hemos escuchado a los candidatos cuando vienen aquí a nuestros estudios y hablan del tema de la inseguridad, hablan del transporte, del tema de las veredas, de las pistas, pero poco o nada hablan del tema ambiental, del tema de la escasez de agua, también de la contaminación. Hay una también preocupante información sobre el tema de la contaminación que está aumentando terriblemente y las autoridades locales poco o nada están haciendo tampoco. Sí, no se preocupan. La verdad yo lamento que nadie ha trabajado el tema ambiental a fondo, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de agua, cuando tú hablas de falta de agua, hablas también de seguridad alimentaria, porque el agua es básica para nuestros alimentos. O sea, sin agua, sin seguridad del agua, sin seguridad hídrica, no hay seguridad alimentaria. Y adicional a ello, los otros temas ambientales también, como señalas, que a veces piensan, ¿qué dicen los alcaldes? No, lo que hace falta es que un alcalde esté en el sillón de Sedapal. Sin necesidad de estar en el sillón de Sedapal, como autoridad, puede hacer pedidos, o sea, tienen iniciativa legislativa, tienen iniciativa de gestión pública, pueden hacer demandas, exigencias, hacer propuestas técnicas, ver el ahorro del agua. Hay más o menos un 28% de agua no facturada por Sedapal, o sea, que se van por conexiones clandestinas o en desperdicios, 28%, o sea, más de la cuarta parte del agua que no produce Sedapal, eso no es poca cosa, por supuesto. Claro. Eso sería como para abastecer a 300.000 familias. Y actualmente el nivel de desabastecimiento de Sedapal en Lima y Callao es de 3.5%. O sea, si esa agua no facturada se eliminase las conexiones clandestinas, tranquilamente podrías atender a todo Lima y Callao, porque el agua se está yendo quién sabe por dónde. Entonces, pero ahí también tienen que ayudar los municipios, ¿no? A veces en los no todo tampoco depende del gobierno central, del ejecutivo, del Ministerio del Medio Ambiente. No, por supuesto. A veces tú ves en las épocas de febrero, las piscinas, estas de plástico, veíamos que en el Callao hasta la alquilaban, creo, ¿no? Se llenan con el agua de los parques. O sea, está el grifo del parque y con eso llegan el agua de la piscina, ¿no? ¿Quién lo paga? El municipio. O sea, ¿quién tiene que intervenir ahí? El municipio. En todo caso, decirle, está bien, llena tu piscina, pero paga el agua. Claro. Está bien, ¿no? O sea, todo gratis. Todo el mundo lo ve todo gratis. Yo creo que, o sea, hay formas, ¿no? Pero los municipios sí tienen mucha responsabilidad. Pero en esto del agua hay que preocuparnos seriamente porque... ¿Y en cuánto tiempo podría pasar este tema de la escasez? Mira, lo que se vislumbra, si sigue... Si no se hace lo que debe, un control adecuado, si no se toman las medidas pertinentes. Por ejemplo, mira, la acumulación de aguas, Sedapal ha registrado para inicios de este año una disminución del 21% comparado a la acumulación del agua al año anterior, ¿no? Ajá. Entonces, eso debe ser por problema de lluvias. Entonces, de ahí tú te vas dando cuenta... La tendencia. La tendencia, claro, ¿no? Y como tú mismo dijiste, todo depende de la naturaleza. Entonces dicen, no, tenemos un plan de emergencia, que es utilizamos los pozos y sacas el agua subterránea. Pero no todos los pozos están habilitados. Entonces, es cuestión de que se planteen
de una vez las medidas alternativas y no ser tan dependientes del agua. De la zona de Cerro Centro. Así es. Hay gente que, por ejemplo, en los balnearios del sur pagan hasta 20, 30 soles por metro cúbico. Con las aguas desalinizadas van a estar pagando seguro 5 soles por metro cúbico, que es alto comparado a lo que pagamos nosotros acá en San Isidro, Magdalena, San Miguel. Puede estar en promedio de 2 soles. Pero definitivamente a pagar 30 soles por metro cúbico, a pagar 5, van a pagar felices los 5 soles por metro cúbico, ¿no? Lógico. Igual pasa con muchos asentamientos humanos. Bueno, Arturo, ojalá que las autoridades locales escuchen los candidatos que están con tantas ganas de ser las próximas autoridades y sentarse en el sillón municipal para que de una vez por todas hagan algo y se pongan a trabajar, porque si no la situación va a ser en realidad más que preocupante. Así es. Es trabajo de todos y los vecinos también tenemos que reclamar a nuestros candidatos que se preocupen por esos problemas que son vitales. Muchas gracias. Tenemos que irnos a una nueva pausa y ya regresamos.